Este es el reto derrame de un ducto de Pemex por el equipo 7 de José Emilio, Miguel Ángel, Alejandro y Samuel Solís. En 2014 hubo un derrame de hidrocarburos por un ducto de Pemex en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Este derrame contaminó el río San Juan, haciendo daño a los ecosistemas, cultivos, la calidad del agua, la fauna y el ganado que dependen de este río. A pesar de esto, la refinería sigue desechando restos en el río, los cuales tienen más hidrocarburos y aceites que siguen dañando elementos del suelo y el agua. Un grupo de personas del municipio de Cadereyta presentaron un documento ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos para que evalúen la situación de la refinería y que se determine cuál es el impacto ambiental y social que ocasiona. En este proyecto vamos a analizar la situación problema y vamos a utilizar la química para poder explicar cómo se puede reparar esta situación. Los hidrocarburos son los compuestos básicos de la química orgánica que están formados por los átomos de carbono e hidrógeno. Se pueden presentar en la naturaleza como gas, líquidos y sólidos. Para la humanidad, estos se han vuelto una fuente de energía y material de fabricación para productos como plásticos, pinturas, botellas, cremas, gasolina, etc. Aunque las empresas modernas intentan realizar una gestión social y ambiental responsable de estos siguen contaminando mucho y existen accidentes como el de Cadereyta Jiménez. Las estructuras moleculares de los hidrocarburos consisten en un armazón de átomos de carbono a los que se le unen átomos de hidrógeno. Por ejemplo, el metano tiene 4 hidrógenos conectados al carbón del centro. Tiene 4 pares de electrones enlazantes y 0 pares no enlazantes, por lo que tiene una geometría tetraédrica. Otro hidrocarburo es el etano. Este está formado por un enlace sencillo entre los dos carbonos y forma una estructura tetraédrica sobre cada carbono. Por último, el agua tiene una geometría molecular angular, puesto que tiene 2 pares enlazantes y 2 pares no enlazantes. Propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos y el agua. Las propiedades físicas de los hidrocarburos es el punto de ebullición, color y olor, solubilidad y densidad. Para el punto de ebullición se toma en cuenta el tamaño y la cantidad de átomos de carbono, ya que las fuerzas intermoleculares son mayores cuando la molécula es más grande. Los hidrocarburos son incoloros, pero pueden tener un color debido a su oxidación, y en el caso de olor, los petróleos crudos tienen un olor aromático. La solubilidad. Son insolubles en el agua, ya que el agua es fuertemente polar, a diferencia de los hidrocarburos que no son polares. Y la densidad aumenta cuando la molécula es de mayor tamaño. Para las propiedades químicas tenemos que son combustibles, lo que hace que sean muy usados para la creación de combustibles. Esto se debe a la capacidad que tienen de llegar a su oxidación completa y los permite oxidarse a la presencia del oxígeno y cualquier forma de calor. La pirólisis, esto quiere decir que cuando llega a los 800 grados pueden descomponerse para formar alquenos e hidrógeno libre. La halogenación, que bajo luz de rayos ultravioleta puede reaccionar con los alcanos junto al halógeno. La reactividad, son poco reactivos debido a su alta energía de activación y la toxicidad. Ingerir o inhalar hidrocarburos puede causar irritación en los pulmones y ocasionar asfixia. Otros datos acerca de los hidrocarburos es la densidad. Por ejemplo, como habíamos mencionado, el petróleo tiene una densidad relativa de 980 kilogramos sobre metro cúbico, estando a 15 grados Celsius, y el metano solamente 0.657. Esto nos demuestra cómo al aumentar el tamaño molécula aumenta también su densidad. Para la viscosidad de los hidrocarburos, tenemos que existen hidrocarburos con alta viscosidad, los cuales hacen que fluyan con mayor dificultad, y los que tienen baja viscosidad son altamente movibles, y las viscosidades disminuyen con temperatura. Las propiedades físicas y químicas del agua son las siguientes. Para las físicas tenemos que ser estado de materia, color, sabor y olor, capacidad de calor y tensión superficial. Para estado de materia sabemos que el agua es la única sustancia que se puede encontrar en los tres estados de la materia de forma natural. Para el color, sabor y olor sabemos que no tiene ni olor, ni sabor, ni color. Sabemos que el agua tiene un alto índice específico de calor, por lo cual puede absorber mucho calor antes de que suba su temperatura. Y el agua cuenta con una tensión superficial muy alta, lo cual la vuelve pegajosa y elástica. Las propiedades químicas del agua son la capacidad de unirse, el solvente universal, pH y reacciones. La capacidad de unirse se debe debido a que tiene un oxígeno ligado con dos hidrógenos, formando así un puente de hidrógeno, con lo cual hace que las moléculas de agua tienden a unirse con otras fácilmente. El solvente universal es conocido así porque disuelve más sustancias que cualquier otro líquido. El agua tiene un pH neutro de 7, lo que lo hace que no sea ni ácido ni básico. Y las reacciones, el agua puede reaccionar con múltiples sustancias como ácidos, básicos, metales, no metales y se puede incluso formar hidratos. Otro de los datos importantes del agua es la densidad, que tiene 997 kilogramos sobre metro cúbico. Sin embargo, estos componentes pueden ser más densos cuando los mezclas con sal. Y la viscosidad, el agua es una sustancia con una viscosidad muy baja si lo comparamos con otros líquidos como miel o aceite, y gracias a esta viscosidad baja es lo que permite circular a través de nuestro sistema capilar. Fuerzas intramoleculares. Son interacciones que se dan entre las moléculas y generan una fuerza de atracción entre moléculas para que se mantengan unidas. Como podemos observar, aquí tenemos metano. Metano es un hidrocarburo alcano. Su fórmula química es de carbono, hidrógeno 4. Como ambos hidrógeno y carbono son moléculas no polares, crean una fuerza de dispersión. Etano. Etano, al igual, es un hidrocarburo alcano. Su fórmula química es de C2H6. Y como ambos hidrógeno y carbono no son moléculas no polares, crean una fuerza de dispersión. El agua. El agua es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El agua tiene fuerzas dipolo-dipolo. Ahora, la interacción entre las sustancias. La interacción entre agua y los hidrocarburos es una interacción intermolecular de dipolo a dipolo inducido.
ya que el agua es un elemento extremadamente polar, mientras que los hidrocarburos están compuestos de hidrógeno y de oxígeno que no son polares. Esto crea una atracción muy débil entre las dos sustancias. Ya tomando en cuenta las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos con el agua, ahora tenemos que ver cómo se van a separar. Los diferentes métodos que hay son los de gravedad, flotación por gas, separación ciclónica, filtración y separación centrífuga. La separación por gravedad. El proceso de separar por gravedad se deriva de la ley de Stokes, que determina la velocidad flotante de una gota de aceite en agua. Este método toma ventaja de la propiedad viscosa de los hidrocarburos en el aceite y lo calienta para que la diferencia sea aún más grande y las gotas de aceite puedan separarse fácilmente del agua. Este método también toma ventaja de cambios de presión para controlar el tamaño de las gotas de aceite en forma de coalescencia y así hacer el proceso aún más fácil. El de flotación de gas. A diferencia de la separación por gravedad, la flotación de gas no recae en la gravedad o en el tamaño de las gotas de aceite para separar los fluidos, sino esta técnica se inyecta en burbujas de nitrógeno en el sistema para atraer los hidrocarburos por medio de enlaces covalentes. Una vez formados los enlaces, las burbujas empiezan a flotar y se llevan consigo las gotas de aceite hacia la superficie, en donde pueden ser ya separadas. La separación ciclónica. La separación ciclónica utiliza la presión para crear rotación en los fluidos y así, relativamente al tipo de fluido que sea, se separan. Entre más presión se utiliza en el proceso, más hidrocarburos podrán separarse del agua. Filtración. Este tipo de procesos de separación funciona mejor para la forma sólida de los hidrocarburos, pero aún quita una gran cantidad de estos en el agua. La técnica más común es la de Walnut Shell, donde se filtra de regreso con diferentes ciclos para obtener el mejor resultado. Separación centrífuga. Este método funciona mejor para quitar finas gotas de aceite del agua y utiliza la fuerza centrífuga producida por un motor en un eje para separarlas. Es similar a la gravitacional, pero esta puede llegar a dar más control y es aún más rápido. Después de analizar todos los métodos para separar los hidrocarburos del agua, decidimos que la centrífuga era la mejor, ya que podemos quitar pequeñas partículas de los hidrocarburos y también podemos controlar qué tan rápido lo hacemos. El derrame de cadereyta ocasionó mucho daño mental y social, extendiéndose por ríos y arroyos hasta convertirlos en ríos negros e incendiar un pastizal de 5 hectáreas. Este tipo de derrames afectan la flora y la fauna porque los hidrocarburos tienen efectos tóxicos que matan o alteran biológicamente a los ecosistemas, disruptando su orden natural. También, muchas personas necesitan del río para cultivar naranjales y hortalizas. Sus ganados e incluso ellos mismos beben del agua del río. El derrame de 2014 tuvo un gran impacto social sobre estos grupos y afectó muchas vidas. Nosotros pensamos que se deben implementar más medidas de precaución y se debe de tener un mejor plan de respuesta si es que algo parecido vuelva a suceder, porque estos derrames afectan mucho al ambiente y a la sociedad. Se debe tener más control acerca de este tipo de situaciones cuando ocurren fugas. No creemos que se hayan respetado los derechos al agua y a un ambiente sano, porque aunque los accidentes llegan a pasar, se debe tener más control ante ellos. El derrame se extendió hasta 18 kilómetros, y aunque se recuperó el 90% del crudo, ese 10% restante llegó a afectar tanto a las personas que dependen del río como a la flora y fauna del área. Muchos animales, como los patos del área, fueron dañados y se asfixiaron por el derrame, y muchas personas se quedaron sin agua, sin trabajo, sin recursos y sin dinero. Muchos individuos fueron afectados por este accidente. Por eso, las legislaciones por parte del Estado deben ser más estrictas y deben ejercerse correctamente, además de tener planes de contingencia en el caso de que vuelva a suceder.